Efectivamente, está con nosotros Edmundo Sánchez. Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Qué Javier, tal? encantado. ¿Buen de fin de estar aquí. semana? ¿Saliste? Sí, no, tranquilo. ¿Vienes descansadón? Familia. Qué bueno. Con ganas de haberme quedado en la cama un par de horas más. Me pasa tan a menudo, entiendo la sensación. Oye, estamos viendo este tema y a veces yo me pregunto que hay muchas ocasiones en las cuales la figura paterna está presente, la figura materna está presente y a veces desearíamos que mejor hubiera sido para esa criatura no tener padres presentes, ¿no? Para cuando se comportaron como se comportaron. Siempre resulta difícil pensar qué es mejor, tener un mal padre presente o tener la orfandad de alguna manera dicha de esta forma y buscar el ejemplo en alguna otra figura, por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa cuando efectivamente están presentes los padres, hacen su mejor esfuerzo, deciden estar hasta el final, hasta que los niños lleguen a la adultez, pero fueron una pareja no bien avenida y terminaron dando un mal ejemplo? Bueno, yo te diría que, en base a tu primera pregunta, definitivamente es mejor el ausente que el maligno. El problema es que el niño no lo sabe, ¿no? Ese es el problema. Es decir, al final el saldo es positivo porque te fue mejor en la vida si no tuviste la presencia de un padre o una madre tóxica que si lo hubieras tenido. El problema es que tú no lo sabes. O sea, el problema, el ausente es como la muerte, ¿no? El que se va siempre era bueno. Sí. Entonces, el que no está siempre es bueno. Inclusive mucha fantasía, aún de los niños que no son adoptados o que no tienen la pérdida de un padre, siempre están pensando, no, es que estos no son los míos, yo soy adoptado, los míos realmente son lindos, son ricos o viven en otra parte, y un día van a venir por mí, ¿no? Claro. Cuando tienes la presencia de alguien. Entonces, el que no está es como bueno. Entonces, ese es un problema en cuanto a que sí, contestando tu pregunta, pues sí es mejor el ausente que el tóxico. El problema es que el chiquito no lo sabe. La segunda parte que hemos abordado en otros programas, la pareja que se queda en nombre de los niños siempre tiene un saldo negativo, porque lamentablemente sí, conservas una unidad familiar, pero es aparente. Realmente no estás enseñando a tus hijos cómo es la vida en pareja. Entonces, cada quien tiene su recámara, nunca se tocan, nunca se abrazan, no conviven. Los chiquitos aprenden que esa es la relación de pareja. 20 o 30 años después va a venir tu nuera o tu yerno y te va a decir, oiga, pues sacó sus cosas, se fue a otra recámara. Pues sí, porque eso es lo que vio en casa, ¿no? A nivel de pareja. Ahora, la pregunta que nos da producción ahí es cómo superar el trauma, ¿no? de ese abandono. Y también estar muy consciente de cuando pensamos en el padre que abandona, generalmente pensamos en el hombre. Y ahora estamos viendo cada vez más mujeres, ¿no? Que son las que abandonan a los niños y los dejan con el padre, ¿no? Entonces cada vez se está viendo más incidencia de este fenómeno. Entonces los dos pueden en un momento dado abandonar. Y son dos cosas diferentes también. El abandono al sentimiento de abandono. Porque el padre puede no haberse ido, ¿no? Puede haberse muerto. En el caso de Elizabeth, que nos decía, su papá murió cuando era pequeña. Entonces, cómo lo digieres, cómo lo elaboras es muy importante. Porque tú puede ser que no te hayas sido literalmente abandonado, pero te puedes sentir abandonado. Ahora, en el caso del abandono real, pues la fórmula es como casi la misma de casi cualquier problema que tú tienes en donde tiene que ver alguien más. Y es desarrollar la noción, es un proceso terapéutico muy importante para poderte emancipar de los sentimientos negativos que te produce la circunstancia con otro ser humano, que te haya robado, que te haya abandonado, que te haya traicionado, que te haya sido infiel, lo que haya pasado, que esté atorado en ti, que tenga que ver con otro ser humano. Necesitas desarrollar la noción de que el evento es circunstancial y no es personal. Y eso es muy complicado, porque la gente, la mayoría de las veces tomamos todo lo que nos pasa o lo que sucede a nosotros muy personal, pero no es personal. Y yo le decía otro día a una persona en mi consultorio, decía, es que tú estás pensando que tu marido fue infiel en función de ti y no tienes tú nada que ver. Y me dijo, no te entiendo. Le dije, mira, ¿tú crees que si tu marido se hubiera casado con otra, no hubiera tenido nada que ver con fulana? Y se me quedó viendo y me dijo, no, pues no sé. Le dije, yo te apuesto que sí. Yo te apuesto que si tu marido se casa con Chana y no contigo, y se encuentra esta persona en el camino, de todas maneras hubiera sido infiel con ella, porque no tiene que ver contigo, tiene que ver en esa circunstancia. No estoy solapando la infidelidad, lo que pasa es que es muy importante emanciparse de esa noción negativa, claro, de algo que te hicieron, porque finalmente no tiene nada que ver contigo. Es que tienes muchísima razón, ¿no? Yo sé que es muy difícil digerir el hecho de cómo no voy a tomar personal una afrenta que es personal, ¿no? Sin embargo, si lo ponemos en perspectiva justa, tienes mucha razón. Y con toda seguridad eso nos va a ayudar a digerirlo más. El objetivo aquí es digerirlo, no perdonarlo tanto, ¿no? O sea, no exculparlo, claro, sino más bien nosotros digerirlo para que no nos esté dañando.
dañando. De Eso que acabas de decir, Javier, es muy importante. La mayoría de la gente piensa que perdonar es exculpar. No tiene nada que ver. O condonar sería otra manera de decirlo. ¿No? Es decir, lo que tú me hiciste está muy mal. Y si tengo la posibilidad de denunciarte a la policía, lo voy a hacer. Una violación, un robo, lo que sea, lo voy a hacer. Pero es diferente el que yo te venga cargando emocionalmente el resto de mi vida, que eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la parte del abandono en el que tenemos que trabajar. No puedes seguir cargando tu condición de abandonado toda la vida. No tienes que emanciparte de esa situación y hacer una contabilidad justa y decir cuál es la ganancia que yo obtuve, porque a veces está escondida, lo que voy a decir es raro, la pérdida. ¿No? Lo que te decía al principio, es mejor el padre ausente que el padre tóxico. El problema es que el chiquito no lo sabe. Entonces, una de las condiciones fundamentales de lo que es el pensamiento negativo y el pensamiento positivo es que el negativo siempre está comparando con algo que podría haber sido mejor. Exacto. En cambio, el positivo está siempre comparando, cuando compara, con algo que pudo haber sido mucho peor. Entonces, fíjate qué paradoja tan sensacional. Si quieres aprender a ser más positivo, compara lo que tienes con algo mucho peor. Oye, y entonces te vas a ver mucho mejor lo que tienes. Entonces, no es que sea una actitud conformista, pero sí es realista, ¿no? Oye, toma en cuenta que pudo haber sido peor, ¿no? Así es. Sí. Pudo haber sido peor. También pudo haber sido mejor, pero la realidad es que pudo haber sido mucho peor. Y mira, y esto lo vemos en la vida en todos los aspectos, porque además es muy real. Siempre la vida puede ser peor para nosotros. En un asalto, en cualquier contratiempo que tengamos en la vida, siempre pudo haber resultado peor de cómo salimos. Así es, definitivamente. Edmundo, ¿nos das tus números de contacto, por favor? Con muchísimo gusto me pueden encontrar en el teléfono el 619-618-2864, 618-2864, o bien en el internet edmundosanchez.com, ahí me pueden mandar un correo o enlazarse conmigo a través de Facebook, edmundosanchez.com. Muchísimas gracias, Edmundo.